Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles en esta hora. Nos gozamos mucho. Le damos gracias a Dios una vez más porque Él siempre nos da esta oportunidad de acercarnos delante de Él, pero también delante de ustedes como pueblo del Señor para recibir la bendición de parte de Él. Recuérdese que hoy tenemos que abordar el tema doctrinal, ese tema que es tan lindo, tan especial, tan apasionante, pero que también, hermano, tan delicado. Y hemos estado hablando de temas pues que son bases, creo yo, para nuestra vida espiritual. Y hoy pues quisiéramos abordar otro tema más con la ayuda del Señor y con la dirección del Espíritu Santo. Así que quiero que me acompañe para que juntos podamos orar al Señor y pedirle a Él su bendición, su respaldo, para que juntos podamos extraer de la palabra aquellas bendiciones que Él tiene preparadas para nuestra vida. Padre que estás en los cielos, Señor, delante de ti estamos agradecidos contigo, papito lindo, porque siempre, Señor, estás atento a nuestro clamor y a nuestra súplica. Por favor, Padre, te suplicamos, te pedimos, Dios mío, que tu manifestación sobre nosotros sea grande, de tal manera, Señor, que esta enseñanza, esta instrucción, Señor, pueda bendecir la vida de cada uno de nosotros. Padre, por amor a tu nombre, Señor, manifiéstate. Por amor a tu nombre, Señor, glorifícate, obra, respalda, bendice de una manera especial, Señor, la vida de tus hijos. Estamos conscientes que siempre, Señor del cielo, tú tienes algo preparado para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Ah, en algún momento del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, hubo un grupo de religiosos, específicamente los saduceos, que se le acercaron al Señor siempre con el propósito de tentarlo con alguna pregunta, a ver si encontraban dónde podían encontrarle algún error al Señor. Imagínese usted. Ellos no creían que fuera el Señor Jesucristo, no creían que fuera el Hijo de Dios, no creían que Él era el que venía a salvar a Israel. Y entonces la pregunta que le hicieron es: Señor, hubo una mujer que se casó 7 veces, así en pocas palabras. Es decir, tuvo 7 maridos. Primero uno, se murió este, y después tuvo otro, y así sucesivamente hasta llegar a los 7. Y entonces le dicen ellos, porque ellos no creían en la resurrección. Y entonces le dicen: en la resurrección, ¿de quién será marido esta mujer? Porque tuvo 7 maridos. Y entonces el Señor les dijo: bueno, en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles. Em, pero oiga, y entonces les dijo: ustedes cometen muchos errores porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Mire qué tremendo, qué tremenda respuesta la que el Señor le dio a aquellos hombres. Ustedes cometen muchos errores porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y yo creo, hermano, que eh, estas dos cosas nosotros no las podemos ignorar definitivamente, porque si personalizamos las escrituras y el poder de Dios, tendríamos que decir que las escrituras están representadas por Cristo, porque la Biblia dice que Él era el verbo, Él era el verbo. Bueno, y es el verbo. Y por el otro lado, el poder de Dios, la Biblia dice: hermano, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, personalizando estos dos, nos damos cuenta, hermano, que no podemos ignorar estas cosas. Ahora, cuando vamos al principio, al libro de Génesis, nos damos cuenta que en el reordenamiento que hizo el Señor Jesús, el Padre, hermano, de la tierra, utilizó precisamente la palabra, es decir, el verbo, y utilizó, hermano, al Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo moviéndose hermano, de alguna manera estaba gestando algo que iba a venir. Ok, pero ese no es el punto que yo me quiero detener. Entonces el Señor, volviendo a lo que les dijo a los saduceos, les dijo: ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros vamos a ver el poder de Dios en la palabra, nos damos cuenta que el poder de Dios no se puede enfrascar en una sola faceta, sino que el poder es uno, pero tiene diferentes facetas, tal como lo hemos dicho con relación al bautismo. El bautismo es uno y la Biblia lo dice que es uno, pero
que se manifiesta de diferentes maneras. Está el bautismo en la palabra, está el bautismo, hermano, de arrepentimiento, está el bautismo en la sangre, está el bautismo del Espíritu. Ahí el bautismo en agua, ahí hay muchos que podemos mencionar. Entonces, así es el poder. Dentro de ese poder, hermano, está, por ejemplo, el poder de Elías. La Biblia habla del poder de Elías, habla del poder de la vida, habla del poder de la palabra, habla del poder de la resurrección, habla del poder de los milagros, habla del poder de las riquezas. Recuerda que cuando iban a entrar los israelitas a la tierra prometida, el Señor les dijo: no se olviden que yo soy el que les doy el poder para hacer las riquezas. Ahora, quiero detenerme, hermano, en un poder que, aunque no específicamente es parte del poder de Dios, sí pudiera serlo. Déjeme explicarle, tal vez leyéndole aquí un versículo de la Escritura, hermano, que nos habla precisamente de ese poder. Entonces podemos llegar a comprender lo que le acabo de decir, ¿verdad? Que no es parte, pero sí podría serlo, ¿verdad? Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, la lengua tiene un poder. El que la ama comerá de sus frutos. Mire, ¿por qué dije yo que está, que no está, que no es parte, pero sí podría serlo? Porque, hermano, cuando hablamos del poder de la lengua para vida, definitivamente que ahí tiene que estar el Señor. Y cuando hablamos del poder de la lengua para muerte, ahí no va a estar el Señor, porque ahí ya estamos nosotros como personas. Ahora, entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta, hermano, que hay un poder en nuestra lengua. Por eso es que a nosotros nos dieron dos oídos para que oigamos mejor, hermano, oigamos más, y una sola boca, una sola lengua para que hablemos menos. Porque es increíble lo que se puede hacer negativamente hablando, hermano, con la lengua. Entonces, la prudencia, tal como lo era David, que la Biblia dice que era muy prudente en su hablar, es algo que nosotros necesitamos constantemente. Así que yo quisiera que pudiéramos ir y ver aquí en este mismo versículo en otras versiones para ver cómo lo plantea. Solo que vamos a ver aquí, hermano, el título, ¿verdad? Que ya se lo había dado de alguna manera: el poder de la lengua. Ese es el tema que vamos a estar abordando con la ayuda del Señor en este momento. Entonces veamos ese Proverbios 18:21. Mire cómo dice la Biblia, palabra de Dios para todos: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Hay un pasaje que sería contextual a esto, hermano, o a y es aquel que dice que nosotros nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Es decir, hermano, que cuando nosotros pronunciamos vida o pronunciamos bendición, nos estamos atando a eso, y cuando pronunciamos maldición o muerte, pues definitivamente a eso nos vamos a terminar atando también. Dice que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Mire cómo lo pone esta versión impresionante: que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Por eso, hermano, tenemos que aprender a medir nuestras palabras. Mire, lamentablemente la gente que utiliza mal su lengua, no reconoce, la mayoría de ellos no reconocen, sino que al contrario se justifican, hermano. Y esto es muy triste y es muy lamentable, porque mire, si al final de cuentas, hermano, si no hubiera ninguna repercusión, ninguna consecuencia del mal uso de la lengua, definitivamente, hermano, que pues no habría ningún problema. Pero aquí la Biblia es tan clara cuando dice que, hermano, en la lengua dice está el poder de la vida o la muerte, como lo dice aquí: lo que uno habla determina la vida y la muerte, y que se abstenga las consecuencias los que no miden sus palabras. Tenemos que medir nuestras palabras. Mire, a veces decimos cosas, hermano, de una manera inconsciente, y cuando sentimos Padre Santo y nos arrepentimos, y bueno, ya lo hicimos y ahora pues viene el arrepentimiento. Pero hay momentos, hermano, que esto se vuelve una práctica, y de aquí tendríamos que ir a revisar definitivamente
Inclusive, cómo fueron los primeros años de nuestra vida, aún en el vientre de nuestra madre, porque hermano, dependiendo cómo fue nuestra madre, por lo regular, mire, puede ser que nuestro padre también pudo haber indudablemente afectado, hermano, o influido de una manera negativa, pero por lo regular fue la madre la que influyó más, en esa etapa es cuando uno más pegado está a la madre. Entonces, que Dios nos ayude. Mire lo que dice la versión latinoamericana del 95: la lengua puede dar vida y muerte, según como la uses, así serán sus frutos. La lengua puede dar vida y muerte, según como la uses, así serán sus frutos. Le leo una versión más. Bueno, lo voy a leer dos más. Esta es la Septuaginta. Dice: muerte y vida en mano de la lengua, y los que la señorean comerán de sus frutos. Hermano, entonces quiere decir que si aquí dice y los que la señorean, eso nos da a pensar a nosotros que nosotros sí tenemos la capacidad de parte del Señor para poder controlar la lengua. Recuerdes, hermano, que la misma palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de temor, de amor, hermano, y de dominio propio, de dominio propio. El Señor nos ha dado dominio propio. Entonces, si nosotros tenemos dominio propio, eso significa, hermano, que definitivamente nosotros podemos llegar a dominar, a controlar nuestra lengua. Por supuesto, hermano, que como hay una ley en los miembros que muchas veces, y de eso vamos a hablar uno de estos días, hermano, que muchas veces nos empuja por la práctica, por la costumbre que nosotros adquirimos. Entonces necesitamos ir erradicando esa ley en los miembros, pero esto solamente lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Mire ese mismo verso en Proverbios 18, en la versión Kadosh, el mismo 18:21 de Proverbios: la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Oiga, aquellos que la gobiernan han de comer de sus frutos. Entonces, el gobernar, el dominar, el controlar, el sujetar, hermano, nuestra lengua nos va a traer definitivamente, hermano, bendiciones extraordinarias para nuestra vida. Pero si nosotros no tenemos control sobre ella, entonces lo que va a suceder es que tarde o temprano, hermano, van a venir consecuencias, porque este versículo es tan claro cuando dice, hermano, que ahí está el poder de la vida, pero también está el poder de la muerte. Ok, avancemos. Ahora, fíjese que, hermano, la palabra del Señor nos enseña en el Salmo 15. Este es un salmo que empieza, hermano, el salmista haciendo una pregunta, y la pregunta es: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Es decir que, hermano, el salmista tenía el anhelo, tenía la disposición, tenía el deseo de poder ser parte de los que subieran al monte de Jehová, porque se habla constantemente del monte del Señor. Y entonces la respuesta que nosotros vemos, hermano, dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Fíjese, hermano, el que anda en integridad hace justicia, el que habla verdad en su corazón, es decir, el que no tiene mentira en su corazón. Pero fíjese lo que dice el versículo siguiente: el que no calumnia con su lengua. Hermano, calumniar significa, hermano, decir que alguien dijo algo que nunca dijo. Eso es calumniar, en otras palabras, hermano. Y entonces dice aquí: el que calumnia con su lengua, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, hermano, ¿quién es el que subirá al monte de Jehová? Hermano, ya primero nos describe quiénes son los que van a subir, y luego dice quiénes son los que no van a subir, y dentro de los que no van a subir están el que calumnia con su lengua. Por eso, mire, hermano, es tan importante que tengamos un control sobre ella. Ok, avancemos un poquitito. Hablemos un poco de lo que son las malas lenguas, así como las malas compañías, como las malas juntas, como dicen, ¿verdad, hermano? Las malas lenguas. Y esto, hermano, está descrito en la misma palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios 17:4: el malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas. El malvado y el mentiroso
hacen caso de las malas lenguas. Hermano, definitivamente siempre hay alguien que diga cosas fuera de orden. Bueno, eso podría ser muy general, pero hay personas que siempre, hermano, tienen que agregar algo a los que les dice. Y hasta hay una dinámica, si usted se recordará, que se le llama teléfono descompuesto. No sé si así se le llamará en todo lugar, pero es decir que hay un grupo de personas y entonces el primero le empieza a decir algo, hermano, al siguiente y así hasta que llegan al último. Y cuando se le pregunta al último qué fue lo que te dijeron, tal y tal cosa, y se le pregunta al primero qué dijiste, hermano, una cosa totalmente distinta, ¿va? Entonces eso pasa constantemente, hermano. Esto es algo que con regularidad se ve entre las personas, y es porque, hermano, definitivamente hay situaciones en el alma que necesitan ser ministradas, ser trabajadas, y al no serlo, entonces este tipo de personas terminan haciendo mucho daño. Y como decía hace un momento, el problema es que la mayoría de ellos no reconocen este tipo de situaciones. Mire lo que dice Santiago, hablando de las malas lenguas. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Es decir, si les ponemos un freno a los caballos, hermano, vamos a poder dirigir también todo su cuerpo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Hermano, ya aquí nos habla de las naves, de los barcos, hermano, y todo tipo de naves, diría yo, hermano. Y aquí dice, son impulsadas por fuertes vientos, sin embargo, dice, hermano, dirigidas mediante un timón muy pequeño. Es decir, un timón tan pequeño gobierna prácticamente toda la nave, y hacia donde el capitán de la nave o el piloto de la nave decide llevarlo, hacia ahí va a ir definitivamente. Ahora mire lo que dice el versículo número 5. Así también, es decir, está haciendo una comparación el freno y está haciendo una comparación con el timón de las naves. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Es decir, se puede hacer algo tan grande, hermano, con un miembro tan pequeño. Mire, hermano, realmente hasta hay dichos que son risibles con respecto a la lengua. Si la lengua no tuviera hueso, si tal cosa, y se dicen tantas cosas de la lengua. Pero a veces, hermano, solo lo vemos desde un aspecto puramente gracioso, cómico. Pero realmente, hermano, esto viene a ser trágico para la vida de muchas personas. Porque yo cuando me pongo a pensar, Dios mío, pero si la palabra del Señor dice, hermano, que el que no sube al monte de Jehová es aquel que calumnia con su lengua. Y entonces nosotros nos tenemos que cuidar de este tipo de situaciones. Ahora aquí, hermano, mire lo que dice con respecto a la lengua, y sigamos leyendo, porque, hermano, cuando nos damos cuenta de todo lo que dice, Dios mío, quisiéramos mantener la boca cerrada siempre, solo abrirla para comer, ¿verdad? Que para eso sí, hermano, tendríamos que abrirla. Y la lengua es un fuego. Oiga, un mundo de iniquidad. La lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida. Por favor, note lo que aquí dice, hermano. Es encendida. Otras versiones dice es inflamada. Hermano, es encendida por el infierno. E inflama el curso de la vida. Es decir, contamina todo el cuerpo. Hermano, mire, es encendida por el infierno, inflama el curso de la vida. Entonces, si de algo nos tenemos que cuidar nosotros, es lo que digamos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, hermano, pues que un día nosotros vamos a entregar cuentas. Y esto no es para que nos asustemos, sino que para que seamos prudentes, así como David, que era prudente en su hablar. Pero mire, hermano, es algo tremendo, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, nosotros tendremos que entregar cuentas. Y hablar de ocioso no es alguien que está descansando, no. Toda palabra, hermano, definitivamente, hermano, que no sea de bendición, que no sea de beneficio, que no sea edificante, de eso vamos a tener que entregar cuenta tarde o temprano. Mire lo que dice, hermano, el versículo número 7. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar, y ha sido domado por el género humano. Hermano, fíjese pues,
Pero ningún hombre puede domar la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Mire, la palabra del Señor nos enseña que aquí dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Sí, pero hermano, hablando de un hombre natural, de un hombre normal, de un hombre terrenal, pues. Pero la Biblia también dice en una de las cartas del apóstol Juan que si alguien refrena su lengua es hombre perfecto. Entonces quiere decir, y Pablo dice en algún momento, nosotros los que somos perfectos, eso quiere decir que el hombre perfecto sí logra controlar su lengua, no por sus propios medios, no por su propia voluntad, no por su propio deseo, no por sus propias fuerzas, sino que logra controlar, hermano, la lengua a través de la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da dominio propio. Recuerdes, hermano, que cuando se habla de la disciplina en el idioma griego aparecen 7 palabras, hermano, que significan disciplina, y cuando uno las ordena de tal manera que sea que se llegue a una evolución, se da cuenta que la última palabra es una palabra, hermano, que se traduce, aparte de disciplina, se traduce dominio propio. Eso significa, hermano, que nosotros por medio de la disciplina vamos a aprender lo que es el dominio propio, y una de las cosas donde necesitamos dominio propio es precisamente en nuestro hablar. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude para que nosotros podamos lograr esto. Sigamos adelante. Versículo 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Es decir, bendecimos a Dios, pero podemos estar maldiciendo, hermano, a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Padre Santo, que Dios nos auxilie. Por eso es que en la lengua está el poder, hermano, el poder de la vida y el poder de la muerte, la bendición y la maldición. Y ahora mire lo que dice el versículo 11. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso puede, hermano, una fuente por la misma abertura echar agua dulce y agua amarga? No, porque o echa agua dulce o echa agua amarga. Una vez se mezclen las dos, termina siendo amarga. Así que, hermano, que Dios nos ayude para que nosotros no caigamos en esta situación. Ok. Veamos aquí algunos conceptos, hermano, de diccionario, por supuesto, de algunas de los problemas que se dan. Difamar. Difamar, hermano, es desacreditar a alguien. De palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. Es decir, afectar, hermano, su reputación. Eso es difamar, es afectar la reputación de alguien, ¿verdad? En otras palabras, para resumirlo. Eso sería lo primero. Número 2, calumnia, es decir, que alguien dijo algo que realmente no dijo. Calumniar es decir, fulano dijo tal cosa, no, y no, él no lo dijo, hermano, pero entonces lo están calumniando. Eso sería la palabra calumnia. Y luego chismear, que serían las 3 palabras aquí, aunque podrían haber otras más que podríamos agregar, pero hermano, entonces dice comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras, es decir, poner contienda. Chismear es poner contienda entre 2 personas. Calumniar es decir que alguien dijo algo que nunca dijo, y difamar es afectar la buena reputación de una persona. Así que, hermano, tendríamos que ver esto. Vayamos un poquito más adelante. La tentación del chisme. Mire qué tremendo, hermano, porque esto es algo que se da constantemente. Proverbios 26-22. Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Ay, Dios bendito. Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Es decir, penetran hasta el interior, hermano. Pero en la boca del chismoso siempre parece que son golosinas, siempre parece que son agradables. Pero, hermano, es tremendo lo que se puede lograr con un chisme. Así que Dios nos guarde. Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Oiga lo que dice Eclesiastés 7:20 y 21. Ahora, no hagas caso de lo que se dice, no hagas caso de lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Es decir, hermano, mire, en nuestro apóstol en algún momento dijo,
a palabras embarazosas, oídos anticonceptivos. Y yo creo que esa es una frase extraordinaria, porque al final de cuentas, hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No oír, hermano. Cuando alguien nos va a contar algo, lo primero que tenemos que preguntar: ¿edifica lo que voy a oír? Me interesa saber, es importante que yo sepa eso, hermano. Y yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que ni es edificante, hermano, ni conviene saberlo, pero que sí nos puede llegar a esclavizar tal vez lo que podemos oír, entonces es mejor que le pongamos un alto, que le pongamos, hermano, un límite a esto, ¿verdad? Mire el verso 22: aunque también tú, y lo sabes muy bien, muchas veces has hablado mal de otros. Hermano, entonces aquí, ¿quién se puede salvar? Porque muchas veces, no una vez, no dos veces, no tres veces, muchas veces, casi como decir 70 veces 7, has hablado mal de otros. Entonces, hermano, mire, lo que se siembra al final de cuentas se termina cosechando. Por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar de qué semilla la que estamos sembrando en cuanto a estas, por lo menos estas tres cosas: la difamación, la calumnia y el chisme. Tenemos que saber, hermano, si no estamos nosotros sembrando eso, porque al final nos va a tocar cosechar, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire Proverbios 22:11: el rey aprecia al de corazón sincero y brinda su amistad al que habla con gracia. Entonces tenemos que aprender a hablar con gracia, no con chisme, no con murmuración. Hermano, mire, si las cosas ni siquiera nos constan, ¿por qué vamos a estar nosotros hablando? Es que me lo contó alguien de una buena fuente. No, hermano, no importa quién te lo contó, tienes que saber que si no proviene de parte de Dios, cae en la categoría, hermano, de alguna de esas tres cosas que vimos los conceptos. Proverbios 26:22: las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas entran hasta lo secreto del vientre. Oh, Dios mío, hermano, entonces ahora venimos a entender por qué en algún momento, y vamos a leer el verso más adelante, pero por qué en algún momento el Espíritu Santo se contrista. Porque mire, hermano, porque aquí dice, ¿verdad? Aquí dice, mas ellas, o sea, las palabras del chismoso, entran hasta lo secreto, hasta lo más profundo del vientre. Mire lo que dice Proverbios 23:31: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, porque entra suavemente. Dice, ahora fíjese, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Si usted se da cuenta en el versículo que leímos anteriormente, hermano, que es este verso, Proverbios 26:22, dice que las palabras del chismoso penetran hasta lo más secreto del vientre. Y ahora aquí dice que es como una especie de serpiente, no como una especie, es como una serpiente que penetra, hermano, y adentro pica. Ahora mire por qué es tan importante cuidar lo más secreto del vientre, lo más profundo de nuestro ser. Porque aquí dice Juan 7:38: y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua de vida. Es decir, que nosotros podríamos deducir de esto, hermano, que el Espíritu Santo, el asiento del Espíritu Santo es, hermano, en el vientre, lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro vientre, en lo secreto de nuestro vientre. Ahí, hermano, se posa el Espíritu Santo. Y entonces por eso es que cuando una persona se dedica a la murmuración, al chisme, lo que hace es contristar al Espíritu Santo. Ahí es donde, esa es una de las formas, por supuesto, no es la única, ¿verdad? Pero es una de las formas, hermano. Mentir y otras cosas más también se puede llegar a este punto. Ahora mire las consecuencias, veamos las consecuencias del chisme, hasta dónde puede llegar el chisme, hermano, porque esto es bien tremendo. Proverbios 16:27: el hombre indigno planea el mal y sus palabras son como fuego abrasador. Hermanos, son como fuego abrasador. Versículo 28: el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Entonces, hermano, consecuencias del chisme es, hermano, que se vuelve un fuego abrasador que tarde o temprano, recuerda que la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, fuego abrasador, podríamos decir. En otras palabras, hermano, una de las consecuencias es que Dios puede traer una corrección sobre aquella persona. Por el otro lado, hermano, también el hombre, el chismoso separa a los mejores amigos. Entonces, cuidado con el chisme, cuidado con el chismoso,
porque hermano, donde no hay chismoso, dice otro versículo, cesa la contienda, definitivamente. Mire lo que dice Romanos 16:17. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos. Hermano, ¿cómo hacen para poner divisiones? Definitivamente lo hacen a través de la boca. Y veamos aquí lo que dice la Escritura: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, oiga, y con suaves palabras y halagos engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces, hermano, aparte de que son engañados los corazones de los ingenuos, o son engañados los ingenuos, pues hermano, también causa división, consecuencia del chisme, consecuencia de la murmuración, consecuencia de estas cosas es que va a haber divisiones, divisiones primero entre personas, y puede darse también divisiones, hermano, en la congregación. Ahí también puede afectar, y aún en el cuerpo de Cristo. Proverbios capítulo 20 versículo 19. El que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia, hermano, del chisme? Aquí es que se van a revelar los secretos. Tú tienes que saber a quién le cuentas tus cosas. Para eso existe una herramienta extraordinaria dada por el Señor, hermano, a la iglesia, que se llama ministración. Ay, pastor, pero que yo no me ministro, porque fíjese que una vez me ministré y contaron. Así dicen la mayoría de personas, pero hermano, nos hemos podido dar cuenta nosotros los ministros que muchas personas cuentan a varias personas lo que están pasando antes de contárselo al ministro, y después, cuando hermano se sabe por otro lado, resulta que el ministro fue y no fue el ministro. En la mayoría de los casos, no estoy diciendo en todos, en la mayoría de los casos, hermano, mire, al final de cuentas, si usted le contó algo y el ministro lo contó, es algo inadecuado, es algo incorrecto, es algo que no se debe de hacer, pero el Señor también le va a pasar la factura al ministro. Téngalo por seguro que así va a suceder. Entonces, aquí la consecuencia es que se revelan los secretos. Proverbios 26:20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Entonces, hermano, pero como estamos hablando de las consecuencias, entonces quiere decir que una de las consecuencias es que hay un fuego, y el fuego está relacionado con muchas cosas en la Biblia, hermano, con muchas cosas. No me voy a detener ahí porque sería mucho detenernos a hablar de eso. Proverbios 6:19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, estas son las cosas que Jehová aborrece. Yo pensé que tenía el otro verso, pero estas son las cosas que el Señor aborrece: el testigo falso, hermano, y el que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo se siembra discordia entre hermanos? Pues de aquí podríamos deducir que una de las razones podría ser las mentiras, la calumnia, hermano, el chisme. Muchas de estas cosas vienen a ser parte, hermano, importante para que venga a haber discordia entre hermanos. Continuemos. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. Consecuencia, hermano, del chisme, la murmuración, la calumnia, hermano, la difamación, todo esto, hermano, consecuencia que hay perversidad, que hay quebrantamiento de espíritu, porque la lengua, hermano, se vuelve perversa, se vuelve inicua, se vuelve incontrolable, y entonces como consecuencia viene el quebrantamiento del espíritu. Y Dios mío, que Dios tenga misericordia de nuestra vida cuando lleva el quebrantamiento del espíritu a una persona. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, hermano, aquí en este versículo vamos a aprender por espejo, como dice nuestro apóstol. Y aprender por espejo es algo positivo, nosotros vemos lo negativo. Porque el que quiere, hermano, amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, si alguien no quiere ver días buenos y no quiere amar la vida, entonces, hermano, eso es lo que va a suceder, porque no va a refrenar su lengua. Entonces quiere decir que va a haber el mal, hermano, y van a ser días malos.
y yo no quiero pasar días malos. En el mundo, hermano, hay pues situaciones adversas, hay situaciones tremendas, pero en el Señor nos guarda a nosotros de todas estas cosas. Salmo capítulo 17, versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Entonces quiere decir, hermano, mire, aquí consecuencia tendría que ser la muerte. ¿Por qué? Porque está hablando de que, hermano, no pecar con la boca. Si alguien peca con la boca, que sería con estas cosas que hemos venido mencionando, entonces definitivamente, hermano, la paga del pecado es muerte. Entonces esto significa, hermano, definitivamente que la consecuencia del chisme, murmuración o lo que sea va a terminar siendo la muerte. Salmo 39:1. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Guardaré mis caminos para no pecar. Otra vez está hablando, hermano, del pecado. Es decir que, hermano, esta es una de las, la lengua es una de las cosas más fáciles con las que nosotros podemos pecar. Mire, en el caso particular de nosotros los ministros, que nos toca hablar bastante, porque usted sabe que el arma más poderosa de un pastor es precisamente, hermano, su voz. Ese es el arma más poderosa. Entonces la Biblia, hermano, nos pone a nosotros de alguna manera contra la pared, porque en las muchas palabras, hermano, puede hacer que no falte algún pecado. Entonces que Dios nos guarde, que Dios nos libre, porque nosotros estamos a veces, hermano, nos hasta, perdón pues, pero a veces como ministros hasta nos jactamos de estar, hermano, constantemente predicando, ¿verdad? Que predicamos no sé cuántas veces a la semana, y gloria a Dios por eso. Yo me gozo también porque me gusta predicar, pero, hermano, también tengo que ser prudente, tengo que pedirle al Señor que me ayude para que yo no caiga, hermano, en cometer esos errores que después me van a llevar definitivamente, hermano, a consecuencias tremendas. Avancemos. Mire lo que dice la escritura en Proverbios capítulo 17, versículo número 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el de doble lengua, eso, hermano, es una lengua, ¿cómo le llaman? Ay, Dios mío, se me fue la palabra, pero es una lengua, ahorita dividida. Ahorita quizás me recuerdo que es la lengua que tienen las serpientes, ¿verdad? Hermano, una lengua bífida, hermano, es decir, hermano, así, la mueven así muy rápidamente, es una lengua partida. Esa es la doble lengua de la que habla aquí, hermano. Él dice, y el de doble lengua caerá en el mal. Es consecuencia definitivamente de chismear, de utilizar mal la lengua, de prestar nuestra boca para decir cosas que no son agradables delante del Señor. Consecuencia, caer en el mal. Así que, hermano, yo creo que vale la pena reflexionar. Mire, no se trata de señalar a nadie, porque quizás usted estará pensando, fulanito de tal tiene ese problema. Ya vimos aquel verso, dice, tú también has hablado de otros muchas veces, no una vez, muchas veces. Así que, hermano, no estamos exentos, pero lo que sí es que no todos, hermanos, se quieren arrepentir delante de Dios. No todos vamos a llegar delante del Señor, le vamos a decir, Señor, perdóname, sé que he utilizado inadecuadamente mi lengua, he utilizado mi lengua de manera incorrecta, pero Señor, guárdame, líbrame, ayúdame, por favor, por amor a tu nombre, ten misericordia de mi vida, porque lo necesito, Señor. Ok, avancemos. Mire aquí, hermano, el combustible de las malas lenguas, es decir, qué es lo que alimenta esas malas lenguas, qué es lo que hace que las malas lenguas, hermano, puedan ser alimentadas y que no se detenga eso. Entonces, Números capítulo 14, versículo número 2 dice, y murmuraron contra Moisés y a Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Qué es lo que alimenta entonces, hermano, las malas lenguas? Mire, la murmuración.
Cuidémonos de la murmuración, hermano. Pidámosle a Dios. Yo no vine aquí a señalar a nadie, porque al final esta es una enseñanza doctrinal. Pero sí, hermano, mire, si por medio de esto, porque esto pareciera que no fuera un tema doctrinal, sin embargo es tan importante el poder controlar nuestra lengua, el poder, hermano, detener nuestra lengua, el poder sujetar nuestra lengua, el poder ponerle alto en algún momento dado a nuestra lengua para que nosotros no caigamos, hermano, en ese tipo de situaciones. Mire lo que dice Génesis capítulo 31, versículo número 1. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado. Fíjese, Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Mire, hermanos, estaban prácticamente lo estaban calumniando, ¿verdad? Hermano, estaban diciendo algo falso de este hombre, porque al final su mismo suegro, que era Labán, le había puesto un salario, y el Señor empezó a bendecir a Jacob. El Señor quería bendecir la vida de Jacob, y así se dio, hermano. Y entonces, mire, el siguiente verso dice: y Jacob observó la actitud de Labán, y aquí ya no era amigable, era amigable para con él como antes. Entonces las palabras de aquellos muchachos que eran falsas vinieron, hermano, a alimentar definitivamente esas malas lenguas vinieron a alimentar de tal manera, hermano, que cambió la actitud del suegro. Cuando al principio lo quería, cuando al principio hasta le dio sus 2 hijas, ahora resulta, hermano, que él le pone un alto. Ahora resulta que él dice: no, ya no. ¿Pero por qué? Por palabras que oyó, hermano. Las malas lenguas aquí lo que estaba alimentando es que se rompiera, hermano, una amistad, se rompiera una estrechez, una intimidad que había, hermano, entre Jacob y su suegro. Ahora se estaba rompiendo a consecuencia de que hubo palabras, hermano, que vinieron a afectar. A veces uno, hermano, no sabe realmente, ¿verdad? Que puede ser que te encuentres con alguien que era bien amigable contigo, que era bien cercano a ti, que, hermano, compartían, y de repente, hermano, cambia su actitud, y a veces ni siquiera sabes por qué, hermano, esto no se dio, ¿verdad? Así que es tremendo. Ok, mire Esther, mire cómo se afectan, hermano, la murmuración, cómo es una llama que viene a alimentar, hermano, tantas cosas. Mire, Esther 3:8. Y Amán dijo: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos, entre todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos. Eso sí era cierto. Y no guardan las leyes del rey, así que no conviene el dejarlos vivos. Alá, hermano, mire qué tremendo. Porque no era cierto que no se sujetaban, sí se sujetaban. Ahí estaba precisamente Esther, hermano, como una mujer, y estaba en el palacio del rey, y estaba Mardoqueo también, y ellos sí se sujetaban. A quien no se sujetaban era a Labán, porque Labán tenía planes perversos contra el pueblo del Señor. Entonces de esa cuenta fue que, hermano, ahora viene el rey y le firma un decreto a este hombre llamado Amán. No era Labán, era Amán, hermano. Le firma un decreto para que sea exterminado el pueblo de Israel. Y por eso fue que, bueno, usted sabe y conoce seguramente lo que ahí sucedió, que Esther llegó a interceder y le planteó al rey aquella situación. Pero mire cómo, hermano, aquí ya no estamos hablando de que dejó de ser amigable el suegro con Jacob. No, aquí estamos hablando que se emite un decreto para exterminar un pueblo por unas palabras que no eran ciertas. Entonces, hermano, Dios mío, Dios tenga misericordia. Génesis 39:19. Y aconteció que cuando su señor, aquí está hablando de José, cuando su señor escuchó las palabras de su mujer lo estaba acusando falsamente, hermano, que su mujer le habló diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo. Se encendió su ira. Vaya que no lo mató, hermanos, porque Dios tenía el control de la vida de José, como la tiene de nosotros también. Pero, hermano, el punto es que lo echó a la cárcel. Y aunque ahí había un trato de parte de Dios al corazón, al
el alma de José. Pero hermano, aquí el punto es que una acusación, una palabra mal dicha o dicha incorrectamente, hermano, una calumnia en contra de José hizo, hermano, que terminara en la cárcel y que se cometiera una injusticia definitivamente. Entonces mire, la murmuración, el chisme, la difamación, la calumnia, hermano, la acusación falsa, todo esto viene a ser, hermano, un combustible, hermano, que viene a alimentar de diferentes situaciones en la vida, pues en este caso del pueblo del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Salmo 101, versículo número 5. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Padre Santo, hermano. Mire qué verso más impresionante esto. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Hermano, pero mire, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Dios mío, hermano. Padre Santo, que Dios nos guarde, con Dios nos libre, dijo alguien, hermano. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida, porque no está diciendo lo voy a corregir, no, lo voy a destruir al que en secreto calumnia a su prójimo. Dios, guárdanos, líbranos, ten misericordia de nuestra vida. Estamos expuestos todos nosotros a este tipo de situaciones y solo el Señor nos puede guardar realmente de todas estas situaciones. Así que Dios tenga misericordia, que su mano sea sobre nuestra vida, que, hermano, su poder se manifieste de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros, porque estos versos son comprometedores, hermano. Y una vez más la reflexión para que nosotros, mire, esto no es un tema devocional. Quizás en algún momento me he detenido a hacer un poquito de lo devocional, pero realmente es una confrontación para nuestra vida, hermano. Ok, ¿qué debemos de hacer con las malas lenguas? Pues mire, la imagen habla por sí sola, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer con las malas lenguas? Pues lo que tenemos de hacer es cortarlas. Ay, claro, no se trata de que usted salga con su tijerita ahí, o que la ande ahí, ¿verdad, hermano? En la bolsa, en la cartera, y que cuando alguien le diga algo incorrecto, usted saca la tijera y le corta ahí No, hermano, no se trata de eso. Se trata de que nosotros, hermano, aprendamos realmente a que hay cosas que en nosotros mismos deberíamos de cuidar. Así que mire, dentro de las cosas que tenemos que hacer, hermano, con las malas lenguas. Proverbios 25:9. Defiéndete de quien te acuse, pero no descubras el secreto ajeno. ¿Qué debemos de hacer, hermano? No revelar el secreto. El chismoso ahí anda revelando el secreto. Nosotros, hermano, ¿qué vamos a hacer con las malas lenguas? Hermano, callar. Entonces, ¿cómo vamos a controlar las malas lenguas? Que es la nuestra principalmente. Callar. Si te contaron algo, no importa, hermano, lo que te hicieron. No importa si ese se volteó contra ti. No importa si te hizo algo. No, hermano, no vayas a revelar un secreto. Sigue guardando el secreto. Por eso dice, defiéndete de quien te acuse, pero no reveles el secreto ajeno, hermano, porque esto es algo que Dios sí lo va a tomar muy en cuenta, y Dios no quiere que nosotros caigamos en esa situación. Proverbios capítulo 20, versículo número 19. El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. Hermano, el que anda entre la miel algo se le pega. Eso es lo que dicen, ¿verdad, hermano? Pero entonces quiere decir, hermano, que no nos podemos juntar nosotros con gente chismosa. No podemos nosotros ser así. No podemos, hermano. Pidámosle a Dios que Dios tenga de nosotros misericordia, que Dios nos guarde, pero nosotros no podemos caer en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, hermano, son situaciones que al final de cuentas nos van a arrastrar a nosotros también. Así como el chismoso, hay tantas cosas que el Señor va a hacer con ellos. También aquí, hermano, podríamos ser arrastrados nosotros en un momento dado. Hechos capítulo 5, versículo 8. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces aquí se recuerda usted que está hablando de Ananías y Zafira, cuando ellos, hermano, le mintieron, y Pedro dijo:
hermano, le mentiste al Espíritu. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Hermano, ¿qué tenemos que hacer? Mire, por supuesto que aquí pasó algo tan tremendo, tan terrible, porque tanto Ananías y Zafira se murieron, hermano. Dios mío, entonces quiere decir que nosotros, tal como dijo David, debemos de poner doble guarda a nuestra boca para no pecar, para no fallar, para no quedar, hermanos, realmente como chismosos y que esto, o mentirosos, y que esto vaya a traer consecuencia a nuestra vida. El que guarda su boca, Proverbios 21:23, y su lengua, su vida guarda de angustias. Entonces, hermano, si nosotros no queremos caer en angustias, ¿qué tenemos que hacer con una mente, con una lengua, hermano, con las malas lenguas? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar nuestra boca, guardémonos, cuidémonos, hermano, no caigamos en este tipo de situaciones, porque esto definitivamente trae consecuencias a nuestra vida. Y quiero terminar con este versículo, Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa antes, mire qué lindo, el corazón del justo piensa antes de responder, la boca de los malvados derrama maldad. ¿Qué tenemos que hacer con las malas lenguas, hermano? Mire, lo que tenemos que hacer es pensemos. Es como cuando se dice, hermano, hablando de un sastre, dice, o de un carpintero también se podría aplicar, es mejor medir 2 veces y cortar una sola vez. Así, de la misma manera, es mejor pensar 2 veces antes de responder. ¿Por qué? Porque tu respuesta puede traer vida o puede traer muerte, pero Dios quiere que llevemos vida. Así que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos ayude definitivamente, hermano, para que nosotros no caigamos en este tipo de situaciones. El poder en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Nosotros decidimos qué es lo que nosotros queremos. Si queremos vida, pues, hermano, utilicemos nuestra boca para lo bueno. Bendigamos, hermano, anunciemos el bien. Hermano, anunciemos buenas nuevas. Si queremos la muerte, pues, hermano, ahí está. Eso, por supuesto que no es aconsejable, pero vale la pena que nosotros lo revisemos, lo meditemos y que Dios nos guarde. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor entonces para que Él permita que esta enseñanza sea de bendición para nuestra vida y que sobre todo la apliquemos a cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos en esta hora con mucha, mucha gratitud en nuestros corazones. Estamos conscientes, papaito lindo, que tú, Señor, siempre tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Permite que ahora seamos confrontados a través de tu palabra y que aprendamos a refrenar, a dominar, a gobernar nuestra lengua, de tal manera que esta lengua no nos meta en situaciones que son tan vergonzosas, Señor, y que podrían ser hasta calamitosas y en algunos casos, Señor, hasta mortales. Permite, Dios mío, Señor, que seamos guardados de cada una de estas cosas, que nuestra lengua, Señor, sea sujetada, Señor, y que nosotros, Señor, la aprendamos a someter a tu presencia. Aprendamos de David que el Señor puso doble guarda a su boca. Aprendamos de él mismo, Señor, que aprendió a ser prudente en su hablar. Por favor, Señor, erradica la mentira, erradica el chisme, erradica la murmuración, erradica la maldición, erradica, Señor, tantas cosas negativas que pueden haber, Señor, y que se pueden posesionar en nuestra lengua. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.